Entonces, eso nos lleva justamente a que las acciones, el presupuesto, que además es bien reducido y todo lo demás, solo llegue a la punta del iceberg, ¿sí? Que a veces ni siquiera realmente afecta a aquel que es el portador, como ya lo decía. La privatización y ampliación de mercados, porque este es un tema que yo los invito digamos, a revisar, a leer, a trabajar, pero que ya ha sido puesto pues, sobre la mesa por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y otros investigadores de la Universidad Nacional y todo eso, que trabajan temas en Colombia, pero pues que no se han ocupado mucho del caso Santander, digámoslo así. Pues Santander no es que sea digamos, la preocupación a nivel nacional. Primero están Puerto Nariño y el Carnaval de Barranquilla y bueno, todo lo demás. Pero hablamos justamente de una ampliación de mercados y de la privatización porque fenómenos o más bien ideas como la de propiedad intelectual han llegado a espacios antes impensables debido a esta explosión del concepto de patrimonio cultural y material y de su relación con el desarrollo de las industrias culturales, de las políticas de emprendimiento y del turismo, ¿sí? Entonces, hay también un tema muy importante que tenemos que analizar. No estamos aquí diciendo qué es bueno, qué es malo, sino justamente llamando la atención sobre esas cosas. Bueno, el turismo como contexto y hecho social, acá de pronto, bueno, paso un poquito más rápido, es porque no nos estamos acá refiriendo, como les decía, simplemente al encuentro anfitrión-visitante, sino a un fenómeno que está atravesando las decisiones de todo nivel. Entonces, el turismo es casi ya como una idea que tenemos que aceptar todos y más si vivimos en un pueblo, por ejemplo, como Barichara, ¿sí? Y entonces atraviesa pues distintas dimensiones de la vida social y casi que ya podemos decir pues andamos siempre como en vitrina, ¿sí? Entonces queremos pues abordarlo como algo que empieza a ejercer influencia en la vida de los pueblos y no necesariamente en la gente que está involucrada directamente. ¿Por qué hablamos de un carácter virtual y una producción cultural? Porque bueno, cuando un visitante llega a un territorio, es un ideal que hablemos, o sea, que digamos que esa persona realmente va a conocer la cultura local. Ni en 3 días, ni en 10, ni en 20, y ni siquiera en 2 años que puede durar un antropólogo haciendo un trabajo, no lo estoy asociando eso con turismo, pero se puede llegar realmente a conocer una cultura si no se vive y no se pertenece de alguna manera. Entonces, el turismo se vale de una serie de marcadores, de puntos que permiten que la persona se haga una idea del territorio. Pero claro, ¿qué idea del territorio? Y en función de eso, ¿qué puntos defino? Ahí es donde sectores como el turismo se vuelven determinantes y donde también sectores como el de la cultura tenemos que estar ahí como también pilas. Y por lo tanto, esos puntos se vuelven como interfaces y por eso es que esa idea de la virtualidad del turismo, ¿sí? Producción cultural en la medida en que, por lo general, esos puntos para que la persona conozca el territorio no existen, no están ahí. Por lo general hay que crearlos. Entonces hay que crear un museo, entonces hay que crear un centro de visitantes o hay que crear un pendón, ¿sí? Esos puntos se producen, entonces eso implica también la creación de significados, de nuevas significaciones del territorio. Y por último, la artesanía la abordamos, o más bien examinamos la evolución de una palabra o un concepto que simplemente significaba en aquello que no es industrial, porque el concepto surge precisamente en oposición en el momento en que se da la revolución industrial. Y vemos cómo va evolucionando a la idea de algo que es identitario, tradicional, familiar, comunitario, ¿sí? Entonces digamos que un planteamiento teórico que hacemos y que guía pues un poco las hipótesis en este caso, es que tenemos esa intersección entre patrimonio y turismo, ¿sí? Que crea un campo que es nuestro campo de estudio y
el papel que vienen a jugar las artesanías ahí y el patrimonio es lo que hemos denominado la producción de lo local para el mercado global, ¿sí? Sin embargo, en estos espacios que quedan libres, tanto en el patrimonio, que no, además, me aclaro, cuando hablamos de patrimonio a veces hablamos indiferentemente de cultura y de patrimonio, pues justamente la idea es que no es lo mismo, porque estamos refiriéndonos a elementos que escogemos o que designamos o que construimos o que inventamos, ¿sí? Y en el campo del turismo también hay muchas cosas que quedan fuera del patrimonio y debe ser también. Y ni decir de las artesanías, acá las ubicamos es porque estamos examinando el papel que cumplen las artesanías en esa intersección. Pero algo que sí, yo aprovecho que en el caso de Barichara hay muchos gestores culturales que no necesariamente están involucrados en el campo del turismo, hay muchos que sí, que acá algo que queremos llamar la atención es a que no toda la artesanía tiene que ser vista a través de la mirilla ni del patrimonio ni del turismo, porque toda esa capa que está quedando por fuera es donde más problemática hay en Colombia. Pero bueno, o en todas, pero ahorita vamos a analizar un poco pues es los ejes de análisis entonces que se han derivado de la investigación. Es el diseño de política regional de Santander y su articulación con niveles nacional y municipal. La composición de ese campo de intersección entre turismo, patrimonio y artesanías, quiénes están ahí, quiénes tratando de entender además por qué y para qué. Hablamos de agentes y actores y acá pues yo creo que varios o muchos lo saben, pero como para hacer un poco esa distinción, algunos conceptos desde la sociología pues habla de agente como aquella persona que actúa siguiendo los preceptos de un nivel, digamos, superior. Acá podemos decir que puede ser el Estado u otro tipo de instituciones del nivel nacional y que tienen como agentes en el territorio, ¿sí? Que funcionan según su lógica. Al actor se le asigna un poco más como de independencia, de autoría, ¿sí? Entonces por eso hablamos ahí de agentes y actores. No estamos acá diciendo que es que los agentes son los malos, no, porque es lógico que todos los estados tienen representaciones en el territorio de alguna manera. Apropiación y construcción de narrativas patrimoniales y de identidad. ¿Dónde está el discurso del patrimonio? ¿Por qué? En este campo de intersección, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Sí? Impactos en la relación turismo, patrimonio, artesanía, que sería como más bien una forma de recopilar pues las consecuencias de esos otros ejes de análisis. Entonces, bueno, en cuanto a ese mismo tema de diseño de políticas, pero ya más centrado en el sector de artesanía, llamar la atención a que hay una ausencia de política del sector artesanal. Por esta relación a la que nos referíamos, la política de artesanía descansa en políticas de propiedad intelectual, de emprendimiento, de industrias culturales y de turismo. Y la que nos rige más que todo la política de turismo y artesanías, ¿sí? Entonces, todo ese gran espacio que no entra en esa intersección, ¿qué? ¿Sí? No tenemos, digamos, como una política integral que piense en el artesano, en el sector artesanal como algo bastante más complejo. ¿Por qué, digamos, planteamos ese cuestionamiento? Porque sí, siempre hablamos de la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, no es considerada la artesanía urbana contemporánea o aquellos que mucha gente llama los hippies, no están consideradas dentro de las políticas de patrimonio ni está considerado ni en las categorías. Hay países donde sí, como Brasil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esas, y bueno, y entonces, ¿dónde hay una política para ellos o dónde hay programas o dónde? Entonces tenemos ese tema. Y también aquellas que sí, por ejemplo, la artesanía tradicional, la artesanía étnica, que entra en esa relación con el turismo, ¿sí? Entonces empieza a presentar esas paradojas de cuando vamos a hacer la valoración, se valora, por ejemplo, las formas de transmisión intrafamiliar del conocimiento, pero claro, a la hora de los ejercicios sabemos, y eso es una paradoja que la asumen todos los días los capacitadores, sabemos que se interviene en todas esas formas de transmisión,
y a veces se lleva, por ejemplo, el espacio de formación de la casa a un espacio, un taller de diseño ¿sí? Entonces hay que ver esas paradojas. Yo simplemente digo, yo creo que cuando se ejerce una acción tenemos que tener más bien claro a qué le estamos apuntando. Si vamos por la línea del patrimonio, ¿en qué sentido estamos hablando de reforzar valores, por ejemplo, de trabajo comunitario o de comunicación intrafamiliar, o simplemente de aquello que hemos llamado el buen uso del tiempo, del tiempo, digamos, humano, y cuando estamos hablando que le estamos apuntando a llevar a un producto a ciertos mercados. Entonces yo creo que la retórica del patrimonio la estamos usando muy fácil, sin tener en cuenta hacia dónde estamos apuntando. Y por último, que aquella artesanía que sí entra en la intersección se está quedando en un papel chico en las políticas nacionales, que es para la diferenciación y complemento de la experiencia turística. Sin embargo, en Colombia aún no se concibe o no hay, digamos, experiencias que trasciendan fuertes o programáticas en que la artesanía sea experiencia fundamental o eje de la experiencia turística, ¿sí? Que haga clic el encuentro entre artesanos y las personas que vienen. Sabemos que aquí en Barichara ya se han comenzado a hacer cosas interesantes, quizá también en Charalá y otras regiones del país en las que... Pero si revisamos pues todo lo que son, digamos, los planteamientos del Estado, las líneas guía, pues de pronto no se concibe todavía, no se concibe como estrategia, no se piensa en quiénes, cómo. Bueno, acá nos referimos ya a las regionales. Entonces, esas políticas pocas que existen a nivel regional se articulan con las nacionales principalmente a través de los planes sectoriales, en el caso del turismo, de los planes de desarrollo, que ya pues hemos visto cuánto se dedica más o menos a estos temas, y de agenciamientos. Entonces ahí pues sí encontramos de pronto muchos actores o agentes sociales o instituciones que están llegando al territorio pues con programas nacionales. Yo por eso pues incluyo la Red de Pueblos Patrimonio y la Ruta de los Comuneros en esa forma de cómo se articula territorio país. También tenemos a nivel regional esa debilidad de la incidencia de la política cultural en los demás sectores y que tenemos realmente ausencia de políticas regionales que asuman esa complejidad, ¿sí? En este caso, pues yo quiero llamar la atención justamente sobre algo que conversaba la semana pasada con los de Artesanías de Colombia, y es casi que entonces no hay un interlocutor fuerte en la región, ¿sí? O no hay una interlocución fuerte porque evidentemente Artesanías de Colombia sabe que ha estado acá de forma intermitente, ellos lo saben, y la idea es, por ejemplo, que a partir de ahora con la creación del laboratorio y de la realización de los consejos regionales haya mayor, algo más programático, pero hablan de una presencia intermitente, atomizada, ¿sí? Y tenemos pues acá también las instituciones a nivel de territorio, pero no se ha llevado eso a un nivel de política que asuma esos vacíos. Acá pues entramos a este tema, y es que el patrimonio entonces, según lo que hemos podido analizar, pues aparece para dos ejes fundamentales, lo que se ha llamado la santanderianidad y la diversificación de la oferta turística. Entonces yo creo que es importante para personas que están en el sector cultura ver que en Santander el patrimonio lo estamos viendo pues a través de esas dos mirillas, pero sobre todo de la segunda. Este tema de la santanderianidad fue pues sobre todo algo de un gobierno en particular, pero que trascendió pues en proyectos que aunaban las dos ideas, santanderianidad y turismo, ¿sí? Entonces, pues tener presente eso, y cuando hay Mónica Guidelman y otro profesor de la Universidad Pontificia, sí que hicieron un análisis de políticas regionales en los planes de desarrollo y ven clara esa asociación entre patrimonio cultural y turismo.